Decirles que, hola, buenas tardes, vamos a empezar porque ya acaba de empezar la grabación, entonces, gracias a todos y todas por estar aquí. Es un gusto que nos acompañen esta tarde. Estábamos justo hablando con la doctora Roxana Villaseñor de que esta es la segunda vez que nos acompaña con una conferencia. Y bueno, comentarles que su conferencia anterior, que también está relacionada con la situación de las mujeres privadas de su libertad, está disponible en la página de YouTube del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, al igual como va a estar esta. Entonces, si ustedes quieren, les gusta esta conferencia y se perdieron la anterior, bueno, simplemente tienen que poner el nombre de la doctora ahí en el YouTube y les va a aparecer, o bien entrar al canal del Poder Judicial del Estado y ahí van a poder ver su conferencia y en unos días también vamos a poder tener disponible esta otra conferencia, ¿no? Entonces, bueno, eso es como parte del esfuerzo que estamos haciendo para ir documentando estas reflexiones que se van dando en torno a los derechos humanos, en particular a los derechos sexuales y reproductivos, y ponerlos en una fuente de acceso libre para que cualquier persona, digamos hasta del mundo de habla hispana, pueda acceder a esta información, ¿no? Y pues entre más se comparte, entre más ustedes los vean, lo compartan con sus alumnos, con sus compañeros, con sus personas de su entorno más cercano, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias. Eh, Es un gusto que nos acompañe hoy la doctora Roxana Montejano Villaseñor. Ella es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, em, en una línea de investigación que se llama Derecho Internacional, Globalización y Gobernanza. Además es maestra en Derechos Humanos, con mención honorífica por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y licenciada en Derecho por la misma institución. Ha cursado multitud de diplomados, ha sido docente en varias instituciones, incluso ha sido premiada como buena docente y ha publicado una serie de textos, ya sea artículos científicos o capítulos de libros en libros colectivos, ¿no? Entonces, bueno, es un gusto tenerte aquí esta tarde, Roxana. No te quitamos más el tiempo. Solamente pues recordarles que esto es parte de un ciclo que vamos a tener la próxima, si mal no recuerdo, el día 13 de junio y vamos a estar hablando de los derechos sexuales de las personas con discapacidad, que muchas veces se piensa que las personas con discapacidad son angelitos, que no tienen necesidades sexuales, que no tienen derecho tampoco a una vida sexual, y entonces vamos a desmitificar todo eso en unos cuantos días, ¿no? Con el licenciado Israel San Román. Entonces, bueno, muchas gracias, Roxana. Eh, si tienes algo que compartir, lo puedes hacer. Si no, así también te escuchamos. Y recordarles, por favor, mantengan sus micrófonos apagados y si hay alguna pregunta, comentario, alzar la mano o ponerla en el chat. Muchas gracias y que disfruten su conferencia. Pues bien, muy buenas tardes a todas y todos, a David, a Selene, que por esta invitación por parte de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género del Poder Judicial de San Luis Potosí. Como bien comentaba David, considero muy importante esta parte que corresponde a la promoción, a la divulgación, a la difusión de temas de derechos humanos, en mi caso específicamente de las personas privadas de la libertad, de las mujeres privadas de la libertad, porque pues en términos generales hay un desconocimiento para quienes no están insertos a veces en el mundo del derecho, ¿no? Y para quienes sí estamos, pues también no lo sabemos todo y no lo conocemos todo. Entonces esta labor es loable porque pone en el escenario temas que a veces están olvidados, que no son, que no se consideran relevantes o no se consideran importantes. Y las mujeres privadas de la libertad son sujetos de población altamente vulnerables, son parte precisamente de esa población que está un tanto olvidada, que donde se considera, como lo comenté en la conferencia anterior a la cual también me invitaron y muchas gracias nuevamente, se considera que más allá del castigo formal de una sentencia que ya donde se va o se sentencia precisamente a la privación de la libertad, esa es la pena condenatoria, parte de la pena condenatoria,
se irrumpe en otros derechos, ¿no? Por esta mala concepción que hay acerca de que las personas privadas de la libertad deben de padecer, deben de sufrir el hecho de estar en la cárcel. Hay la restricción de ciertos derechos invariablemente que no pueden ser ejercitados, que tiene que ver más con derechos civiles y políticos. Sin embargo, la cuestión de estos otros derechos, como lo son los sexuales y reproductivos, pues no tendrían por qué estar en esa situación, ¿no? Dicho lo anterior, sí me voy a permitir compartir la pantalla con una presentación que... bueno, dice que no tengo permitida esa función, pero igual no tengo problema, ¿eh? Permítame un momento. Ok. Igual si no se puede, no pasa nada. Si gustas volverlo a intentar. Ok. Creo que ya está. Ya está. Ok. Bueno. Pues aquí donde les dije todo esto, iba esta parte, ¿no? Del derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres privadas de la libertad. Ahora bien, para tener una parte introductoria de por qué las mujeres llegan hasta este grado de la delincuencia y de la privación de ciertos derechos, ¿no? Pues precisamente podemos hablar de tres factores principales, pero vamos a tener claro que no estoy partiendo de un sentido genérico, sino en relación con los derechos sexuales y reproductivos. Primero, bueno, es la inserción de las mujeres al mercado laboral, que ustedes saben con este proceso de la globalización, con las luchas feministas, con el uso de anticonceptivos, que son estos tres factores que se consideran principales, pues se va a situar, se va a colocar a las mujeres en el centro del discurso, en el centro de las decisiones que se van a empezar a tomar a partir de su propio cuerpo, ¿no? De estos dos principios o de estos dos derechos que son básicos, que son la autonomía y la libertad. Sin embargo, quien lo empieza a movilizar, obviamente, sí en un sentido positivo, son las organizaciones de tipo internacional, el Sistema Universal de Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, el Sistema Interamericano también entra ahí, y muchas otras organizaciones de la sociedad civil. Y cuando digo, sin embargo, me refiero porque en algunas situaciones entra el Estado, invariablemente, ¿no? Porque formamos parte de un sistema jurídico donde están estos sistemas que les acabo de mencionar. Y ahí es donde empieza a haber ciertos cuestionamientos con lo que se dice en la ley y con lo que obviamente pasa en la realidad. Creo que es de todos conocidos que siempre estamos en ese desfase. Y en este caso, como hablamos de temas que históricamente han sido tabúes, como lo es en términos amplios la sexualidad humana, pues va a ser todavía un poco más complejo el asunto. Ahora bien, hablamos en ese sentido genérico de la sexualidad humana, pero lo particularizamos en la sexualidad de las mujeres, en el derecho a decidir bajo esa autonomía y bajo esa libertad que tienen las mujeres, y ahora lo vamos a problematizar un poco más con las mujeres que están privadas de la libertad, porque invariablemente, como ya les adelantaba, pues sus derechos sexuales y reproductivos se van a ver privados, ¿no? En este sentido, en términos amplios, se cuestiona o se empieza a cuestionar acerca de la medicalización del cuerpo femenino con el uso precisamente de anticonceptivos, que si bien vienen a dar la pauta para el uso, para el ejercicio de la sexualidad, de una sexualidad libre e informada, también el cuestionamiento radica en por qué solo los anticonceptivos son para las mujeres, ¿no? Esto está cambiando, pero hasta hace poco. También, bueno, esta situación de que se le debe dar el derecho a la mujer de escoger, primero, si quiere tener relaciones sexuales, porque recuerden que en algunos contextos las relaciones sexuales son de tipo obligatorio o eran de tipo obligatorio. Si quiere tener hijos, con quién desea tener relaciones sexuales, con quién desea sostener estas relaciones sexuales, precisamente va a tener hijos, con quién los va a tener, cuántos hijos va a tener, si desea o no contraer matrimonio, vivir en unión libre, etcétera.
Todas estas cosas, y claro, le vamos a sumar algo que es un tema que siempre ha causado controversia, ¿no? Como es la criminalización del aborto o el aborto, la interrupción legal del embarazo. Todos estos temas van a converger precisamente en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, aunque no son exclusivos, los estamos mencionando de manera muy genérica. De esta manera, la reivindicación de los derechos sexuales de las mujeres, pues sí, comienza o inicia, como bien les comentaba, en los años 60 con los múltiples movimientos feministas que se dan a lo largo del mundo, en algunos contextos, como lo es Estados Unidos, como lo es Europa, mucho más marcados porque, pues recordemos que en el caso de nuestra sociedad mexicana somos o éramos un poco más tradicionalistas, más conservadores, se empiezan a dar estas luchas también, pero un poco después. ¿Y bajo qué lema? Pues bajo el lema de precisamente de que el cuerpo le pertenece a las mujeres, nuestro cuerpo nos pertenece, recordemos, estamos hablando de estos derechos de libertad, de estos derechos de autonomía, y un derecho básico es esta libertad de poder decidir, de poder elegir qué, cómo y cuándo, en este caso en relación con los derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, no es hasta la época de 1990, ya con una conformación mucho más grande de un sistema jurídico dentro de un marco precisamente de la gobernanza, y aún así solamente como inicios, como bosquejos, se empieza a hablar de la salud sexual, de los derechos sexuales y reproductivos, y se van a establecer precisamente como conceptos y más allá de eso, como obligaciones que van a ir contrayendo los estados a través de esa firma, de esa ratificación de convenios en materia de derecho internacional, que como bien sabemos, pues para nosotros con la reforma en materia de derechos humanos del 2011, se va a convertir en tipo vinculante y de forma obligatoria, ¿no? Entonces, estos derechos sexuales, estos derechos reproductivos, yo me hacía una pregunta desde hace tiempo y la retomo aquí, cuando menciono el hecho del tema de la sexualidad como tema tabú, como tema que siempre ha generado controversia, si es una falsa o una conveniente creencia acerca de esa realidad. ¿Por qué? Falsa porque quiero pensar que en algunos contextos invariablemente sí responde a una ignorancia, sí responde a un mal conocimiento o a la privación de un conocimiento, a la privación de saberes, pero en otros contextos va a ser conveniente creencia de la realidad en el siguiente sentido. Primero, ya les comentaba, la sexualidad en términos extensos para la población en general pues tiene tabúes, pero para el caso de las mujeres se establece que las mujeres solamente pueden, o se estableció en su momento determinado, que las mujeres solamente tienen dos papeles en relación con la sexualidad. El papel en relación con la reproducción humana, y con la maternidad, con la crianza de las hijas y de los hijos, ¿no? Digo falsa por lo que ya comenté y conveniente porque entonces la estableces en ese estereotipo y vamos a negar muchos otros derechos que tienen que ver con su salud sexual y con su salud reproductiva. En este sentido, hay que entender a la salud desde un concepto holístico, desde un concepto amplio, como lo menciona la Organización Mundial de la Salud, que tiene que ver con un paradigma biológico, psicológico y social, donde podemos unir lo emocional. Porque en este caso, la sexualidad, ahorita vamos a hablar de cómo entender este concepto precisamente para esta presentación, la sexualidad implica parte del desarrollo de la personalidad, parte del desarrollo de las personas, de las mujeres. Y vamos a entender sexualidad desde el contexto que va de conocer el propio cuerpo humano, la anatomía, nuestros aparatos reproductor masculino, femenino, nuestros genitales, nuestras zonas erógenas, el cómo nombrarlas, que esta educación sexual integral venga desde la infancia, que se continúe en la adolescencia y en la adultez, precisamente para que la sexualidad entendida ya como una relación sexual, como un coito, sea placentero y sea sobre todo decidido, sin el uso de violencia detrás, sin mitos detrás de ello, pues implica esta serie de cuestiones que les he comentado, ¿no? Sin embargo, hago referencia a esto porque en nuestra sociedad mexicana específicamente, los estudios mencionan
que se tiene esta falsa o esta conveniente creencia de la realidad que ya les mencionaba, pero se suma a otras cuestiones, al hecho de que la salud sexual y reproductiva solamente se encajona en el hecho de cómo tener relaciones sexuales, pero va más allá de eso. Yo les comentaba, es el conocimiento del cuerpo humano, es hablar de información acerca de cómo prevenir o cómo tratar, en su caso, enfermedades de transmisión sexual, de cómo evitar también y cómo prevenir embarazos a temprana edad o embarazos no deseados, de cómo prevenir y evitar la violencia sexual que se ejerce en contra de niñas, niños, adolescentes, por ejemplo, en contra de mujeres. Obviamente esto conlleva hablar de la anticoncepción, conlleva también hablar del aborto, de la interrupción legal del embarazo en caso que sea necesario. Sin embargo, nuestra sociedad lo ha encuadrado siempre en un aspecto negativo, donde la información que se va a traspasar o la información que se va a hacer sabedora tiene que ver solo con el hecho de cómo tener relaciones sexuales, inclusive se habla de posturas, y esto se los digo porque hace un año tuve la oportunidad de dar unos cursos y unos talleres por parte del Instituto Nacional de las Mujeres, tanto para San Luis Potosí como para Sonora, venía de un programa federal y por parte también de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde las opiniones del público al que yo me dirigía cuando les hacía ciertas preguntas, porque eran unos talleres, era esta, ¿no? El temor de la información que se iba a traspasar a los adolescentes, algunos niños y niños en su caso, acerca de precisamente de las relaciones sexuales. Y entonces se les tenía que hacer esta aclaración de que la salud sexual y reproductiva, de que la sexualidad humana va mucho más allá de eso, ¿no? Que no solamente implica la cuestión del placer, de cómo tener relaciones sexuales, esa es una parte, ¿no? Sin embargo, esta es la visión que impera dentro de la sociedad y esto a su vez infiere en lo que viven las mujeres privadas de la libertad. Por eso podemos hablar que una salud sexual y reproductiva, de acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas y también en el mismo sentido de la Organización Mundial de la Salud, se refiere a una buena salud sexual y reproductiva como un estado general de bienestar físico. Por eso les dije, entendiendo salud desde lo holístico, ¿no? Que contempla lo mental, que contempla lo social, en todos aquellos aspectos que estén correlacionados, sí, con el sistema reproductivo, pero que también conlleva la capacidad de disfrutar de una vida sexual que sea placentera, que sea satisfactoria, que no conlleve riesgos, que se pueda procrear si así se desea, precisamente la libertad de hacerlo, ¿no? ¿Cuándo y con qué frecuencia? Entonces vemos que ya el concepto no es sencillo, que implica a su vez muchas otras divergentes que para el caso que nos ocupa, pues el Estado debería de contemplar porque la situación de las mujeres privadas de la libertad es muy particular. Aquí les puse un listado acerca de estos 14 derechos sexuales y reproductivos básicos. No me voy a detener en explicarlos cada uno de ellos porque no nos daría el tiempo, solamente vamos a hacer mención, ustedes los pueden leer en su pantalla, ¿no? Y ven cómo pueden observar cómo todos derivan de esos principios de autonomía, de esos principios de libertad, de decidir de forma libre, autónoma e informada. A mí la parte de la información me gusta muchísimo porque creo que es ahí donde está la labor del Estado, más allá de a veces de la interferencia en ciertas decisiones, es en esta cuestión de informar acerca del cuerpo, de la sexualidad, ¿no? De ejercer y disfrutar plenamente la vida sexual, de poder manifestar de forma pública y sin temor a ser discriminados por ellos, cuáles son los afectos que tenemos como personas, hacia quién son estos afectos, de decidir con quién nos relacionamos de manera afectiva, de manera erótica y por consecuencia de manera sexual. Por ende, conlleva un derecho a la privacidad, ¿no? A que se resguarde esta también. Y lleva a su vez a la vida en un sentido extenso. Yo siempre lo contemplo como el proyecto de vida donde obviamente la sexualidad está integrada, porque se habla de esta integridad física, Hola, psicológica y sexual. Ay, sí, perdón. hola Roxana. Ajá, Disculpa que te interrumpa, qué pena. sí. Oye, es que nada más estamos viendo de tu presentación como la Ah, portada. Yo ay, creo que si le das clic en la parte de presentar, ahí por donde está tu cursor, a ver, a en la ver. parte de abajo, A ver.
Bueno, ahí ya cambió la diapositiva, pero Ajá, seguimos viendo la visión del presentador. Em, a ver. si le pones aquí en la parte de abajo, ya ves que hay varias iconos junto Ajá. al el de la orilla, que es el de presentar. A ver, me voy a salir. Ya lo vi. Mm. A ver, no sé si ahí ya se observé. Sí, pero seguimos viendo La la, primera. no la primera, ahí sí se mueve, A ver. pero ves que ahí abajo dice 102, Ajá. al ladito el icono que tiene como una pantallita, Sí, sí, ahí, sí. ahí mero. Ay, ahí está, ya se ve. No, No, otra vez. diablos. ¿Sabes qué? Es que esta es la computadora de mi hija porque la mía tuvo un accidente. Entonces como que me pierdo. A ver. Y los nervios aparte. A ver. Ok, le doy aquí, presentación con diapositivas. Ahí está, no quiere. O ya le sale, Manix. Todavía no, porque nos la tienes que volver a compartir. A ver. Creo que si le da F5 se ve toda la pantalla para que no le pique a todo el, ahí a donde dijo el profe. Muchas gracias. A ver. No, aquí. Ya está. No. No. A ver. Oh, Dios. También nos la puedes mandar si gustas. Sí, mejor se los mando y ya si quieren les sigo, Y nos sigues platicando en lo les que nos... sigo platicando, les sigo hablando, ¿no? Sí, Entonces, para no, bueno, ahorita sí me pueden ver a mí, creo, no sé. sí, sí te Igual, vemos. igual la dejé por, bueno, no sé. No sé qué Sí, pasa. está bien. Lo que puedes hacer es eso, irle dando clic Ajá, a la del lado. ok. Bueno, Ahí estamos en la número 4. ajá, sí, muy bien. Bueno, entonces, gracias, Manix. Bueno, les hablaba precisamente, ya estaba en el punto de qué es la salud sexual y reproductiva y estos 14 derechos, me quedaba ahí en la cuestión de la vida entendida como un proyecto donde la sexualidad obviamente converge y forma parte importante de ese desarrollo de la personalidad, de esas decisiones que podemos tomar invariablemente de manera libre e informada en relación con la vida reproductiva, de ese derecho a la igualdad, de ese derecho a vivir libre de la discriminación. Yo me detenía en algún punto en la cuestión de la información, porque esto es reiterativo, ¿no? Que esta información sea de tipo científico, sea actualizado, veraz, que sea laico, libre de estereotipos, libre de prejuicios que invariablemente infieren en el cómo se concibe al hombre, a la mujer y cuál es el papel que deben de jugar dentro de la sociedad, ¿no? Como me imagino que ya lo han visto en cursos previos. El poder accesar, esto es un punto muy importante para esta presentación, a servicios de salud sexual y reproductiva, donde infiere un tema también que me salté un poco, que tiene que ver, por ejemplo, con la menstruación, con la higiene menstrual, con la salud menstrual, que es un tema clave para las mujeres privadas de la libertad, ¿no? La identidad sexual, el participar en políticas públicas sobre sexualidad y reproducción. Teniendo como este contexto que yo les he mencionado hasta este momento, pues entonces sí, hay que tener claro que específicamente para las mujeres privadas de la libertad y para los hombres, para la población penitenciaria en términos generales, dentro de lo que es el régimen penitenciario, es decir, esta forma en la que se vive dentro del sistema penitenciario, porque el sistema se refiere a todo el conjunto de normas e instituciones y el régimen a la forma en la que se lleva la condena de la privación de la libertad, de acuerdo con el artículo 18 constitucional y con normas y tratados internacionales, la salud
forma parte de estos 5 ejes de la reinserción, además del trabajo, de la capacitación para el mismo, de la educación y del deporte. Aquí yo señalé de forma particular la salud, pero por esta cuestión que hablábamos de la información, claro que podemos sumar la educación, en este caso la educación sexual integral, ¿no? Van aparejados, recuerden que al final del día los derechos humanos están interconectados. Entonces, en este mismo sentido, estos ejes de la reinserción se necesitan los unos a los otros para poder lograr precisamente esa reinserción en la sociedad de las personas que delinquen. Yo aquí aludí invariablemente solo a las mujeres, porque es la población de la cual estamos hablando, ¿no? Y para esto hay que ubicarnos ahora de un contexto general a un contexto muy particular. Y me enfoqué en cuál es ese perfil que tienen las mujeres privadas de la libertad. Si conocemos el perfil de las mismas, por consecuencia vamos a poder deducir y vamos a poder entender por qué la sexualidad se convierte en algo importante de atender, porque precisamente por la edad que ostentan las mujeres que están privadas de la libertad, es algo que no se puede dejar de lado. Forma parte de este desarrollo biológico, de este desarrollo psicológico también, y sobre todo estando en condiciones de prisión, se vuelve algo, les reitero, necesario de atender, la salud sexual y la salud reproductiva, para que las condiciones de las mujeres privadas de la libertad bajo este perfil sean óptimas. Sabemos, de acuerdo al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, que estas condiciones en los centros de reinserción social en el país no son las mejores, que hay desde condiciones de hacinamiento, que hay condiciones donde no hay médicos, que hay condiciones, como aquí se menciona, ahorita lo veremos más adelante, que hay carencia, por ejemplo, del acceso al agua, que forma tema clave también para la higiene menstrual, para la salud reproductiva, por ejemplo. Entonces, vaya, todo este perfil infiere, ¿no? Por eso es que, de acuerdo con la Organización Civil X, Justicia para las Mujeres, existe una población de personas privadas de la libertad de 221,037. De esa población, 11,348 son mujeres. Sí, es una población mínima todavía y ese es el pretexto por el cual los centros de reinserción social y las autoridades que les dirigen no prestan tanta atención en la persona de las mujeres. Ahora bien, es importante tener en cuenta que sociohistóricamente, no me voy a detener a hablar de eso, solo para que lo tomen en consideración, que sociohistóricamente las cárceles fueron creadas desde el hombre y para el hombre, ¿no? Que también por esta reinserción al mundo, por esta inserción, perdón, del mundo laboral a las mujeres, por este proceso de globalización que bien les comentaba, las mujeres han inferido en conductas delictivas que antes se consideraban propias de los varones, principalmente el robo, pero obviamente sabemos que han pasado a conductas delictivas ya graves, como son los delitos contra la salud, que son los que más imperan dentro del sistema penitenciario en relación con las mujeres. Entonces aquí vamos viendo cuál es ese perfil. Aquí estamos hablando de cantidades. De acuerdo con esta misma institución, este perfil de las mujeres privadas de la libertad, el 99% de ellas, como son pocas también, recuerden que les decía, son primodelincuentes, es decir, es la primera vez que delinquen. 9 de cada 10 mujeres no estaban armadas al momento de su detención, a diferencia de la mayoría de los hombres, como se hace esta mención por parte de esta organización. Puntos también importantes es que el 90% tiene dependientes económicos. Yo les mencionaba en la conferencia pasada que precisamente esta es una de las razones mayoritarias por las cuales las mujeres delinquen, porque se convierten o son en muchas ocasiones las cabezas de la familia e infieren esos delitos graves como los delitos contra la salud, como el narcotráfico, por una subordinación también, por una relación amorosa inclusive, donde hay relaciones de poder, por eso me refiero a la subordinación, pero porque se ven en esta necesidad, porque son las cabezas del hogar, ¿no? Son las que tienen que llevar el sustento día a día. En cuestión etaria, la edad aproximada o el rango en el cual se colocan estas mujeres privadas de la libertad es de entre los 18 y los 40 años, ¿no? Es un dato clave precisamente para esto. Están en una edad
donde la vida sexual y reproductiva cobra gran relevancia, desde la menstruación, desde también el deseo sexual que se puede llegar a tener, invariablemente en el sentir, en algunos casos, la necesidad o el querer ser madres, el querer compartir con su pareja. Entonces, todo ese tipo de factores convergen en esta situación, ¿no? El 60% de ellas no ha terminado la educación secundaria. También veíamos en esa ocasión que la mayoría de las mujeres privadas de la libertad responden a un eje de la población, a un sector poblacional económicamente desfavorecido, ¿no? Y un dato muy importante es que la mayoría precisamente de estas mujeres, como yo se los comenté en aquella ocasión, son víctimas de violencia sexual. Entonces vemos, en aquella ocasión yo les hablaba precisamente de San Luis Potosí, pero vemos cómo estas condiciones se pueden generalizar, y ahorita les estoy hablando de México. Sin embargo, con la bibliografía que yo he tenido la oportunidad de leer, que hablan de América Latina, del Caribe, de cárceles inclusive en Estados Unidos, en Europa, en África, por ejemplo, cuando hacía esta relación del sistema africano de derechos humanos, pues el perfil es parecido, es muy similar. Entonces podemos hablar de una generalización. Yo sé que las generalizaciones no son buenas, pero hay ciertos factores, hay causas, hay consecuencias que se comparten en ciertas problemáticas sociales, ¿no? Entonces esta es una de ellas. Ahora bien, entonces podemos hablar de que las mujeres que han cometido algún delito sí se encuentran por lo general en una jerarquía menor, en razón con su encarcelamiento. Su encarcelamiento ha ido en aumento, y sobre todo cuando se trata de delitos como el robo, eso ya se los mencionaba. Cuando hablo de una jerarquía delincuencial más baja y menor, es precisamente porque la figura que comete mayores delitos es el hombre está o lidera estas, por ejemplo, núcleos organizacionales o de delincuencia organizada. La mujer, claro, hay casos que son excepcionales donde la mujer es la que lidera, pero son muy pocos. El hombre es el que lleva a cabo estas conductas criminales en su mayoría, pero la mujer pues se coloca en un grado menor, y hay esta relación precisamente de poder que les comentaba. De hecho, la mayoría de los delitos que cometen las mujeres, aparte de esta dependencia económica que tienen las personas allegadas a ellas, sus familiares directos, que específicamente son sus hijos o sus papás, también responde a la relación de pareja que establecen con personas que están inmersas en la delincuencia, ¿no? Entonces ahí podemos ver también por qué se habla de esta jerarquía delincuencial. También, en este mismo sentido, se veía precisamente, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, que la delincuencia de las mujeres obedece a 3 factores principales. El consumo, en algunos casos, de sustancias tóxicas, que provoca pues estos problemas colectivos, estos problemas individuales, a la necesidad económica y, como ya les decía, a una relación marcada por dominación o por algún tipo de abuso. Entonces se reitera la información que yo ya les he comentado. Y así es que el perfil de las mujeres que cometen delitos por lo regular son personas jóvenes, sin empleo, con bajos niveles de educación e hijos dependientes, ¿no? Estoy de acuerdo con la Oficina contra la Droga y el Delito de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces ahí tenemos ya ese perfil establecido. Ya insertándonos en lo que es como tal los derechos de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, ha cobrado gran relevancia en el contexto de la sociedad mexicana. Tan es así que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su recomendación 35 del año 2021, que se hace a la gobernadora y gobernadores del país, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, al comisionado de Prevención y Readaptación Social, así como al secretario de la Defensa Nacional, que deberán de observar esta recomendación, aunque sabemos que no tiene una fuerza vinculante, pero establece estándares, establece formas en las que se deben de concretizar los derechos. Esto lo menciono porque es así. Tenemos un amplio bagaje en materia de derechos humanos, tenemos los instrumentos que nos dicen cuáles son esos derechos, pero considero que la problemática actualmente para algunas de las instituciones, para las autoridades en términos generales, es saber cuál es el contenido y el alcance de esos derechos humanos, es decir, cómo se hacen
cómo se viven en la realidad de las personas, ¿no? Y este contenido y este de alcance, pues nos los dan diversas instituciones, tanto de tipo internacional, de tipo regional, de tipo nacional, que van estableciendo esto que les menciono, que son estándares. Habrá obviamente, de acuerdo con esta jerarquía que yo les acabo de mencionar, pues estándares de derecho doméstico, como estándares de derecho regional y estándares de derecho internacional. Y si bien las recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o por ejemplo ahorita veremos otro instrumento que tampoco no es vinculante como las reglas de Bangkok, pues establecen la forma precisamente de darle ese contenido, de darle ese alcance para atacar estas problemáticas sociales que son vaya, que tienen inferencia en el desarrollo de los países, que no es esta la razón por la cual se deben de atacar. Se deben de atacar precisamente porque hay personas detrás de ellas, ¿no? Personas que están sufriendo o que están careciendo del goce y del disfrute de sus derechos humanos. Entonces, así, la Comisión Nacional de Derechos Humanos sugiere, recomienda, ¿no? La protección de la salud, en este caso desde un eje transversal, con el derecho específico a la salud sexual y reproductiva, el acceso a una gestión, a una higiene menstrual digna en las mujeres y personas menstruantes. Sabemos que con esta cuestión de la inclusión de las personas que se identifican de manera diferente, pues se utiliza el término de personas menstruantes que están privadas de la libertad, lo cual hace que la obligación o lo cual hace que ese estándar que se va estableciendo sea todavía mayor, ¿no? Que sea de un alto contenido, al no solo mencionar a las mujeres, sino también al hacer alusión a personas menstruantes. Bueno, que ahí podíamos después ponernos a discutir ciertas cuestiones de conceptos, de términos desde los cuales algunas feministas están o no estamos de acuerdo, etcétera, ¿no? Pero bueno, ese no es el tema. Las reglas de Bangkok también específicamente hablan precisamente de cuando las mujeres ingresan a las cárceles, pues deberán de ser informadas, en este caso, de si hay ciertas enfermedades de transmisión sexual, si ellas las padecen, por lo cual se les pueden ofrecer pruebas de VIH. Se realiza un historial a profundidad acerca con la salud sexual y reproductiva de la mujer, desde cuándo empezó a menstruar, desde cuándo empezó a sostener relaciones sexuales, cuáles han sido sus parejas, si ha tenido embarazos, cuántos, ¿no? O si en ese mismo momento del ingreso a la prisión está embarazada, ¿no? Todo esto para tener cuáles son sus antecedentes, pero también para, si hay alguna situación en particular, por ejemplo, que esté embarazada, que padezca de alguna enfermedad de transmisión sexual, pues obviamente se le pueda proporcionar por parte de la institución el tratamiento. Cuidado aquí, porque en esta situación, aunque existe una obligación por parte del Estado, las instituciones reportan que pues no hay el acceso precisamente a estos tratamientos y por consecuencia a través de las donaciones de organizaciones de la sociedad civil, de algunas instituciones gubernamentales que no tienen esta obligación de manera directa o de personas particulares, pues es que se logra accesar a estos tratamientos. Y miren, aquí ya les estoy hablando de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Como el VIH, podríamos hablar de otras más, pero pues obviamente hay un tratamiento específico cuando uno está embarazado, el seguimiento, el que se tomen vitaminas, ¿no? La cuestión de la menstruación implica también el acceso a productos de higiene menstrual, como son las toallas sanitarias, los tampones, la copa menstrual, pero también las instituciones, los centros penitenciarios reportan que pues no hay acceso a las mismas, no en todas, algunas veces los familiares son quienes cumplen con estas obligaciones, en algunas ocasiones el Estado también a través de estas donaciones que ya les comentaba. Entonces vemos cómo empiezan estas carencias y cómo empieza esta restricción de las personas y de las mujeres privadas de la libertad en particular a estos derechos que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva. Entonces, bueno, todo este historial que se elabora obviamente tiene carácter confidencial, tiene privacidad, que va en relación con estos derechos sexuales y reproductivos que yo les mencionaba en términos genéricos, esa lista de esos 14 derechos básicos. Dentro de estas mismas reglas,
se habla nuevamente de que las mujeres deberán de recibir educación, bueno, las mujeres, las personas, deberán de recibir educación e información en relación con el VIH, con otro tipo de enfermedades de transmisión sexual. ¿Para qué? Para prevenirlas. También tendrán derecho a intervenciones de atención preventiva de salud, aquí sí pertinentes a su género, como las pruebas de Papa Nicolau y exámenes para la detección de cáncer de mama y otros tipos de cáncer que afectan a la mujer. Aquí vemos ya cómo las reglas de Van Gogh van siendo particulares en ciertas problemáticas que afectan los cuerpos de las mujeres, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo también las obligaciones del Estado se van incrementando, van haciéndose cada vez mayores. También aquí entra entonces ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de su resolución número 1 del año 2008, que lo podemos encontrar como estos principios y buenas prácticas para la protección de las personas privadas de la libertad en las Américas, que origina reglas que se consideran indispensables, que se consideran básicas para el manejo precisamente de ese régimen penitenciario. Y exhorta pues a que el Estado evite actos de discriminación que tienen que ver o que su origen son el sistema sexogénero, que se brinde una atención médica adecuada, especializada en todos los aspectos. Habla de la cuestión reproductiva, de dotar en este caso a las mujeres de estos productos de higiene propios para su género, de que estén en un alojamiento, un compartimiento distinto al de los hombres, que esta es otra también de las situaciones que se viven en las cárceles. No todas las cárceles están separadas entre población femenina y masculina, lo cual se supone que también debe ser así, también lo marca la Ley Nacional de Ejecución Penal. También la prohibición de registros vaginales o anales, que en tiempos previos era muy común, sobre todo al ingreso de las mujeres privadas de la libertad, que se hicieran esto para ver si no llevaban consigo pues algo que podía representar un peligro, o de las listas que hay en los centros penitenciarios de objetos prohibidos. Sin embargo, actualmente están prohibidos, ¿no? Se entiende la seguridad que se intenta resguardar dentro de los centros penitenciarios, pero no obstante habrá otras formas de poder revisar estas cuestiones sin que se ataque la integridad personal y la dignidad personal, en este caso de las mujeres, ¿no? También dentro de estos principios de buenas prácticas, se habla de que toda la población privada de la libertad deberá de gozar de estos derechos reconocidos en los instrumentos nacionales y en los instrumentos internacionales. Por eso es que yo partí de esta situación de comentarles que la sentencia marca una privación de la libertad, ¿no? La privación de la libertad es el derecho que está en este caso suspendido, que está en este caso limitado, pero no otro tipo de derechos, ¿no? Entonces ahí se sustenta también esto. Ya en términos más extensos, el principio 10º habla de la salud, porque es importante mencionar que estos instrumentos no hablan de salud sexual y reproductiva de las mujeres, no, habla dentro de una categoría que es la salud, y entonces ahí sí menciona esta cuestión de los derechos sexuales y reproductivos. Y otra vez nos establece estos altos estándares, ¿no? Las personas privadas de la libertad tendrán derecho a la salud, habla del nivel más alto posible de bienestar, reiteramos, físico, mental, social, incluye la atención médica, psiquiátrica, odontológica, que haya disponibilidad siempre de personal médico, de tratamiento, de acceso a medicamentos. Y también es un punto clave que cuando no hay personal médico idóneo, bueno, pues se busque lo más accesible o lo más apegado a esto. En el caso de las mujeres, el personal médico deberá de ser femenino, por eso es que se hace esta mención, ¿no? De que sea lo más apegado, pero pues si no hay, porque esta es una de las quejas también de las mujeres privadas de la libertad, primero, que no hay personal médico dentro de las instituciones penitenciarias, ¿no? Y personal médico femenino, mucho menos. Entonces, bueno, tenemos ahí como siempre les digo, este desfase de la realidad, ¿no? Recuerden que al final del día las personas privadas de la libertad por eso pertenecen a estos grupos vulnerables o de alto riesgo.
Y yo les hablé de una edad de 18 a 40 años, pero precisamente estos principios de buenas prácticas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habla de las personas adultas mayores, de las mujeres, de los niños, de las niñas, de las personas con discapacidad, de las personas portadores de VIH y de algunas otras enfermedades, inclusive quienes estén en fase terminal, ¿no? Entonces habla de la salud en un sentido extenso. Y bueno, entonces de ahí podemos sacar precisamente que el Estado debe de responder a las características físicas y biológicas de una forma adecuada, a las necesidades en materia de salud reproductiva, a contar con esa atención ginecológica, obstétrica, inclusive ya yéndonos más allá de las mujeres que tienen a sus hijos en las instituciones penitenciarias, bueno, pues con atención pediátrica para estos, que ese es otro tema, durante y después del parto. De hecho, el parto no debe de ser ahí en la institución penitenciaria, se tiene la permisión o se hace esta excepción de que la mujer pueda salir a un hospital de tipo público a poder tener a su hijo, ¿no? También debe de haber, por consecuencia, aquí entra la cuestión reproductiva, el tratamiento para las mujeres que están embarazadas, para aquellas que ya dan a luz. Y ahorita van a ver cómo más adelante hablo o menciono precisamente la cuestión del derecho a la alimentación, porque forma parte de esto de acuerdo con la Ley Nacional de Ejecución Penal. Me voy a pasar hasta allá. Precisamente la Ley Nacional de Ejecución Penal habla en sus numerales 9 y 10, así como en el 59 que ya se relaciona con las visitas íntimas, pero voy a partir del noveno porque habla de los derechos de las personas privadas de la libertad y después en el artículo 10, que ahí me comí el número, el artículo 10 de esa Ley Nacional de Ejecución Penal particulariza en los derechos de las mujeres privadas de la libertad. Pero ese artículo 9 habla precisamente de todas las personas deberán de recibir asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud, atendiendo a las necesidades propias de su edad y propias de su sexo. Posteriormente, en ese artículo 9 también habla en su fracción tercera de recibir esa alimentación nutritiva suficiente y de calidad adecuada para la protección de la salud. Recordemos que las mujeres, cuando nos encontramos en una etapa reproductiva y partiendo desde la misma menstruación, tenemos ciertos requerimientos de alimentación muy particular, ¿no? Porque sabemos que, por ejemplo, cuando tenemos la menstruación, si es la misma muy, muy fuerte, porque hay algunos casos que ya hablaremos de, bueno, tendríamos que hablar de enfermedades muy particulares que aquejan a las mujeres. Vaya, el desechamiento de la sangre implica también otras enfermedades como es la anemia, etcétera. Entonces, el recibir esta alimentación de tipo nutritiva se convierte en algo importante, se convierte en algo pertinente y algo que es obligación del Estado, que es otra de las quejas que tienen las mujeres privadas de la libertad. No hay esa alimentación nutritiva. También recuerden que son muchas veces los familiares quienes llevan este sustento alimenticio a las mujeres privadas de la libertad. Entonces ahí hay un punto clave. Ahora asumen que esta mujer puede estar embarazada, pues su requerimiento alimenticio también es mayor, ¿no? Eso por tocar un punto. En la fracción sexta nos dice la Ley Nacional de Ejecución Penal, bueno, recibir suministro suficiente, salubre y aceptable y permanente de agua para su consumo y para su cuidado personal. Entonces ahí viene también este otro tema donde los centros penitenciarios no cuentan con esta facilidad de acceso al agua, mucho menos en una condición salubre, tampoco es suficiente. Recuerden que hay cárceles donde sí hay una división entre hombres y mujeres, la población masculina es más, ciertos recursos se destinan mayoritariamente a esa población masculina, en este entendido, como les comentaba casi al principio de la presentación, de que ellos son más, ¿no? Y que a la mujer entonces siempre se le relega porque son menor cantidad los que están ahí privadas de la libertad. Recibir un suministro de artículos de aseo diario necesarios. En las mujeres serán de aseo de higiene menstrual, etcétera, como lo vamos a ver. Recuerden que el artículo 9 habla de población en términos generales. Dice también en la fracción 10, toda persona privada de la libertad tiene derechos a que se garantice su integridad moral,
física, sexual y psicológica. Entonces ahí vemos esta unión de este entendido del derecho a la salud desde una perspectiva extensa. Y entonces sí, el numeral 10 ya especifica en relación con las mujeres cuáles son sus derechos, ¿no? Bajo este formato de la privación de la libertad. Nos habla de la maternidad, nos habla de la lactancia, que eso lo vimos en la presentación pasada, parte de ello. A recibir un trato directo del personal penitenciario que sea de sexo femenino, que se cuente con la infraestructura necesaria para una estancia digna, para una estancia segura, y se le da prioridad a que se satisfagan estos artículos de necesidad de higiene propias de su género, ya les mencionaba, ¿no? Esta la cuestión de las toallas sanitarias, la cuestión de tampones, de copas menstruales y todo aquello que sea necesario para mantener la higiene menstrual, ¿no? Al momento de que el centro penitenciario reciba a una mujer, bueno, reiterando lo que dice la comisión y reiterando lo que dicen las reglas de Bangkok, la Ley Nacional de Ejecución Penal lo retoma y habla de hacer un examen de tipo exhaustivo para poder determinar cuáles son sus necesidades básicas, cuáles son sus necesidades específicas en materia de atención a la salud. Recordemos que también la misma población femenina está dividida. Si padecen, por ejemplo, de alguna condición psiquiátrica, bueno, si padecen de alguna discapacidad y alguna otra situación en particular, pues hay que hacer esta división de la población precisamente para atender a sus necesidades de tipo muy específico. Como bien decía Manix, ese es otro tema porque dentro de las personas privadas de la libertad, algunas personas con ciertas discapacidades, porque las hay, discapacidades motoras, discapacidades inclusive mentales, también se crea y van a sufrir de otro tipo de discriminación, porque también se cree pues que ellas, cuáles derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Ya me estoy refiriendo más a una cuestión de las relaciones sexuales, del tener una pareja, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí la Ley Nacional de Ejecución Penal lo menciona y retoma esta cuestión de la pareja. Ahora sí ya me voy a ir más a una cuestión de sí, relaciones sexuales. Habla del régimen de visitas y habla de las visitas íntimas, ¿no? De hecho, se menciona que los centros penitenciarios deberán de tener un protocolo donde se especifique cómo va a ser ese régimen de visitas, tanto personales, tanto familiares como íntimas, religiosas, humanitarias, asistenciales, de cualquier otro tipo, ¿no? Y que no se puede impedir este tipo de visitas, salvo que la misma mujer privada de la libertad así lo considere y así lo requiera. En el caso de las visitas íntimas, se menciona que este protocolo deberá de contemplar que la mujer lo solicite, ¿no? Bueno, yo porque estoy hablando de mujeres, recuerden que aquí ya el artículo 59 habla de personas privadas de la libertad en términos extensos, pero bueno, ahí están obviamente las mujeres. Se presenta esta solicitud ante la autoridad penitenciaria y es aquí donde entra otra de estas quejas muy válidas de las mujeres, que es al decir, bueno, es que me piden que si la carta de concubinato, que venga por parte de una autoridad judicial o de un notario, lo cual representa para ellas un obstáculo o un reto a cubrir, porque sabemos que todo esto afuera pues tiene un costo. Tiene un costo desde los honorarios de los abogados, desde los honorarios del notario. Algunas organizaciones de la sociedad civil retoman estos temas, pero no todas las mujeres tienen precisamente esta información o no todas las organizaciones de la sociedad civil llegan a esta población. Entonces aquí, para la visita íntima, pues sí, ya vamos a tener ciertos retos y ciertos obstáculos, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro también del sistema penitenciario, dentro de este mismo artículo 59, se va dando ciertas especificaciones en relación con la visita íntima y nos habla de que debe de existir un registro de cuáles son las personas autorizadas para realizar estas visitas íntimas, ¿no? Es entendible porque obviamente hay que guardar en este mismo sentido de la salud, de la higiene, de las enfermedades de transmisión sexual, hay que guardar ciertas formas en el sentido de un orden dentro del centro penitenciario. Sin embargo, las autoridades en muchas ocasiones confunden esto y se vuelven sumamente restrictivas. También
porque hay varias modalidades en las que se da la visita íntima en relación con las personas que son las que se registran, ¿no? Primera, porque puede ser una persona que está vaya, que pertenece a la población masculina, puede ser una persona también de la misma población femenina, si es que se identifican como lesbianas, porque puede ser que la persona que esté solicitando esa visita íntima sea de otra cárcel, que si dependiendo del delito que haya cometido puede ser una cárcel de máxima seguridad, puede ser una cárcel que pertenece al sistema federal y no al sistema estatal. Entonces, todo este tipo de situaciones se van complejizando cada vez más para el sistema, específicamente en su vertiente del régimen penitenciario. ¿Qué pasa? Son contempladas aquí dentro de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pero falta su desarrollo dentro de los reglamentos internos de los centros penitenciarios, que obviamente bajo este sistema de derechos humanos, esos reglamentos internos no están encima de los mismos. Debe de haber, o lo que se sugiere en este caso, es que haya un proceso de armonización, ¿no? Un proceso de que se vaya apegando esa realidad a precisamente lo que dice la norma, o mejor dicho, la norma lo que dice a lo que pasa en la realidad, ¿no? Entonces, dentro de todo este bagaje, dentro de todo esto que yo les he hablado, hemos contemplado la cuestión de la higiene menstrual o de la salud menstrual, donde hay estas carencias para poder accesar a productos, a recursos que son indispensables, o sea, son necesarios para que las mujeres puedan estar. Es que no quiero que confundamos esta cuestión de comodidad, no, por eso digo, son necesarios, son indispensables para el desarrollo de su personalidad, para las actividades que realizan dentro de las mismas instituciones penitenciarias. Inclusive si lo correlacionamos con el trabajo y el acceso al mismo, podemos ver cómo estos productos se convierten en necesarios, ¿no? O sea, no pueden prescindir de ellos. El que se les hable precisamente de las enfermedades de transmisión sexual, porque algunas pueden adquirirlas estando dentro de la prisión, de acuerdo con cómo sea su vida sexual, pero esto infiere en que previamente se les hable dentro de este enfoque de la educación sexual integral, pues se les hable de cómo prevenirlas, de cuáles son, también se les hable del embarazo, también se les hable de esta salud sexual y reproductiva, porque recuerden que muchas de estas mujeres, sí, algunas ya son madres desde antes de entrar a la cárcel, pero muchas otras no, por el rango de edad en el que se establecen, de 18 a 40 años en el que se encuentran. Entonces, la maternidad para muchas de ellas se convierte en algo que desean, en algo que quieren, y como yo les comentaba en la conferencia previa, como las niñas y los niños les dan un sentido de vida diferente o le dan un valor agregado a la vida dentro de la prisión y lo ven en muchas otras de sus compañeras que han tenido allá sus hijos, recuerden que pueden estar los niños allá hasta los 3 años, vaya, para algunas de ellas este deseo de la maternidad se convierte en algo también necesario. Entonces, el centro penitenciario está obligado en todo caso, a través de esta visita íntima, pues ellas podrán decidir si quieren o no tener hijos. Lo que está obligado el centro penitenciario es a proporcionar las condiciones, ¿no? Para la visita íntima. Y no se les puede prohibir, en este caso, que puedan quedar embarazadas, ¿no? Que puedan gestar a su hijo allá adentro. Entonces, vemos cómo todos partimos de cosas que son tan básicas como el acceso a productos y cómo se va complejizando ya con las decisiones a reproducirse dentro de condiciones que son sumamente complejas, pero que a la par o que lleva aparejado al final de cuentas derechos, el derecho a la libertad, el derecho de autonomía, el derecho al desarrollo de la personalidad. Entonces, sí puede sonar un contexto, un escenario complejo, pero pues así es como sucede en las cárceles, ¿no? Aquí ya no, si bien estoy hablando de la Ley Nacional de Ejecución Penal perteneciente a nuestro sistema jurídico mexicano, pues son situaciones que se comparten en múltiples escenarios, ¿no? Entonces, bueno, pues esta ya es una anotación que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo les mando la presentación con el licenciado Manix, pero podemos ver cómo el contexto no es sencillo, cómo podemos partir de un tema tan básico como entender la sexualidad humana, como entender la salud, y de ahí podemos ir
desagregando situaciones, desagregando datos muy particulares, en este caso de las mujeres privadas de la libertad. Eso sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda o algún comentario que quieran hacer. Yo tengo una duda. Dentro de estas leyes o de estos protocolos, ¿existe alguna sanción en caso de que no se cumplan estos derechos hacia las mujeres internas? Sí, la Ley Nacional de Ejecución Penal los menciona y también los reglamentos internos. Sin embargo, Elizabeth, mira, lo que sucede dentro de las cárceles es algo muy particular. Desafortunadamente, la información que se tiene, sí, por los diagnósticos nacionales de supervisión penitenciaria, que vienen obviamente del gobierno federal, sacan estos datos desagregados y tratan de dar el contexto más acercado a la realidad. Sin embargo, las mujeres te lo pueden decir tal cual, es que aquí no hay derechos humanos. Y vamos ante las autoridades del centro penitenciario y no nos hacen caso. Entonces, el reto, más allá de la sanción, es que primero otras personas, es que primero las organizaciones de la sociedad civil o quienes estamos insertos en estos temas, seamos sabedores de esas violaciones a los derechos humanos para entonces sí poder hacer responsables a las autoridades, ¿no? O al Estado. Fíjate que justamente no relacionado con el tema específico de las mujeres, pero el fin de semana en una clase hablábamos de las cárceles salvadoreñas, ¿no? Y este contexto que hay con el presidente actual, de una cuestión restrictiva, de una cuestión castigadora, donde inclusive se mencionó, él mencionó que no importaban las organizaciones internacionales ni la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Lo menciono porque es para ver cómo precisamente se considera que las personas privadas de la libertad no tienen derechos. Y las mismas autoridades internas, ahí habría que ver dos situaciones. Primera, que con cada cambio de gobierno, pues cambian las autoridades penitenciarias. Entonces llegan y retomar lo que dejó el otro ya representa un problema, darle seguimiento a los programas internos, a las políticas internas para reinsertar a las personas, ya va a representar problemas per se, ¿no? Y segundo, que estas quejas de las mujeres privadas de la libertad lleguen a las instituciones que debe de ser. Desafortunadamente, la mayoría de las veces se enteran por escenarios catastróficos dentro de las prisiones o porque hay situaciones donde las mismas personas privadas de la libertad toman la cárcel, que también es una problemática a través de los autogobiernos y muchas otras situaciones. Entonces, sí, bueno, sí respondiendo a tu pregunta, sí hay sanciones, sí hay responsabilidades, pero creo que primero habíamos de partir de que lleguen estas quejas que sean visibles, ¿no? Visibilizadas. Gracias. Gracias a ti, Elizabeth. ¿Algún otro comentario, pregunta para la doctora? Israel, te escuchamos. Hola, maestra Roxana, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Quería ver si podría tocar un poquito más el punto de la interseccionalidad de las mujeres con discapacidad privadas de su libertad y cómo afecta a su esfera de los derechos sexuales y reproductivos. Se me hizo súper interesante y me gustaría ver si tiene más al respecto. Podría recomendar un poco de bibliografía o algo por el estilo. Sí, claro que sí. Mira, la bibliografía, si quieres, tengo dos informes por parte de dos organizaciones de la sociedad civil, donde contempla precisamente la categoría de las mujeres discapacitadas, ¿no? Entonces, los puedo mandar con el licenciado David, para que ahí les den una checada. Pero bueno, fíjate que todo parte de esta visión que bien comentaba Manix al principio, donde a mí, digo, me da mucha risa por el concepto en el que tienen a veces a las personas con discapacidad, como bien decía Manix, de que son angelitos, de que no tienen necesidades de ningún tipo, como todas las personas, ¿no?
y dentro de ellas las necesidades sexuales. Para las mujeres específicamente, necesitan en muchas ocasiones asistencia partiendo desde la menstruación, porque muchas de ellas, precisamente habría que ver cuál es el tipo de discapacidad en específico, pero muchas de ellas a veces, como las condiciones en las que llegan son, híjole, deplorables, y la situación adentro no cambia mucho. Aquí en el pabellón de las mujeres discapacitadas en el Centro de Reinserción Social de aquí de La Pila, pues es particular, ¿no? Y es una cárcel pequeña, pues ahora quiero imaginarme una cárcel más grande. El cómo esta infraestructura no está planeada ni para las mujeres en términos generales, ni para las mujeres discapacitadas, ¿no? Entonces, el partir a veces de que se les tiene que enseñar el cómo usar estos productos de higiene menstrual, el que puedan accesar a las visitas íntimas es todavía más complejo, precisamente porque se cree que no tienen este deseo, que no tienen esta necesidad, que en algún punto hasta es física, más allá de la cuestión emocional, ¿no? Es una cuestión también física. Y vaya, a veces tienen que atender a si tienen un tutor, a si hay algún representante para poder accesar a la visita íntima. Entonces sí, es un tema que recobra relevancia y bien mencionabas, ¿no? El eje de la interseccionalidad, donde, bueno, podemos hablar nada más de la discapacidad, pero le podemos sumar muchas otras categorías a esa persona discapacitada, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí habría que echarnos un clavado específicamente en las personas con discapacidad, y creo que aquí lo verán en la próxima, no de las mujeres privadas de la libertad, ¿verdad? Pero ahí podemos hacer como este análisis también de la próxima sesión que van a tener. Muchas gracias, maestra. De hecho, sí, tengo como que muchas cuestiones con la privación de la libertad de personas con discapacidad, porque el modelo social, que es el que actualmente rige la discapacidad, establece, y los estudiosos del modelo social, como Agustina Palacios, disponen que las personas con discapacidad deben de estar privadas de su libertad en sitios igualitarios que las personas sin discapacidad, y que las cárceles deben de adaptarse para que tengan todos los ajustes razonables, terapias y cuestiones que la persona requiera. Pero yo considero, mejor dicho, que aún no estamos a ese nivel en nuestras cárceles, por lo menos en Latinoamérica, para que las personas con discapacidad pues estén privadas de su libertad de una forma digna y adecuada, ¿no? Es que, perdón, Dime, creo que aquí dígame. también infiere, aparte de esa visión de que son angelitos, de que no tienen deseos, creo que también infiere otra visión por parte de la demás población penitenciaria hacia estas personas con discapacidad, que es el hecho, pues sí, suena feo, ¿no? Pero se estigmatiza, y es así como de hecho a veces hasta se les ve como, lo voy a decir porque así es, no porque yo estoy de acuerdo, obviamente, ¿no? Si no se les ve hasta como con asco, como con, ay, es que están loquitos, ni siquiera se atienden, pero es también por una falta de información del mismo centro penitenciario, de que esta población simple y sencillamente tiene una discapacidad, pero eso no hace que valga menos, ¿no? Es también como esta visión social que traemos arrastrando, donde valorizamos menos, donde pormenorizamos a las personas discapacitadas. De hecho, el sistema penitenciario habla todavía de una separación de las personas privadas de la libertad en categorías, precisamente porque, como tú bien lo comentas, no estamos preparados no hay las condiciones ni de infraestructura, ni de personas, ni de personal, perdón, para poder atender las necesidades de las personas privadas de la libertad. Muchas gracias, maestra. Excelente tarde. No, gracias a ti, Israel. Gracias. A ver, Jorge Gustavo Damken. Doctora, muy buenas tardes. Gusto saludarla. Hola. Excelente ponencia, doctora. Gracias, Jorge. Una pregunta. Con todo lo que menciona, doctora, referente a las personas, mujeres, en tratándose de la discapacidad que pudiesen tener, ¿no considera usted que la lucha y cambiar todo ese paradigma debe de ser de afuera hacia adentro, dado que en esta misma sociedad, todavía usted lo acaba de mencionar,
se tiene mucho el concepto de que una persona con discapacidad le hacemos el feo, como bien lo menciona, y con mucho mayor razón, estando privados de su libertad, pues carecen de todo eso que mencionaba usted en los artículos anteriores. ¿No cree que se debería hacer una mucho mayor profundización en el sentido de la discapacidad de la mujer, de las necesidades que tenemos? No es que sea primero afuera hacia adentro, sino me refiero a la educación que tenemos que impartirle a toda la juventud, a toda la sociedad en general, del respeto al derecho ajeno, para que entonces podamos entender que tanto adentro como afuera seguimos siendo seres humanos. Artículo 1 de la Constitución. Y cambiando esos paradigmas, doctora, considero que pudiese cambiar toda esta situación que tenemos de la discapacidad en la mujer o del ser humano dentro y fuera. ¿No cree usted? Mira, es que son necesarias las particularizaciones porque creo que lo he comentado en otras conferencias. No podemos generalizar. Yo les comentaba, hay factores, hay causas y consecuencias que se pueden generalizar en situación de contexto. Las personas, en el caso de las mujeres, sociohistóricamente hablando, traemos arrastrando una cuestión de invisibilidad de las necesidades, de violencia en sus múltiples formas. Lo que pasa en el sistema penitenciario es precisamente eso, por eso se particulariza. Sí, yo puedo hablar desde una perspectiva humanista de todos, ¿no? Las personas, el respeto a las personas en términos generales, el respeto a sus derechos, la protección, la promoción, etcétera. Sin embargo, cuando hablamos de mujeres, me voy a referir sí a mujeres en el sentido genérico por cuestiones muy particulares, porque solamente las mujeres menstruamos, solamente las mujeres gestamos, solamente las mujeres parimos y tenemos un puerperio. Sí, lo estoy poniendo desde un aspecto muy biologicista, si quieren, pero es para poder dar a entender esta idea, ¿no? Entonces, estas situaciones van más allá de una persona entendida como ser humano y que aún así el concepto de ser humano puede ser analizado desde lo antropocéntrico. Bueno, pero persona, aquí hay unas situaciones particulares que solamente aquejan a las mujeres en el entendido de su salud sexual, en el entendido de su salud reproductiva. Entonces creo que también por eso estos instrumentos de tipo internacional, regional, local, se articulan de esta manera, que va más allá de la simple protección a la persona o al ser humano en un sentido extenso, ¿no? Y también porque hay esas dos visiones que se conjuntan con la que me preguntaba ahorita Israel. Primera, ahora sí ya, que a la población privada de la libertad se le estigmatiza y siempre se le olvida y se le ve de una manera negativa. A esto se suma ahora sí la cuestión género, y a ese género entonces habríamos que particularizar, por ejemplo, en las mujeres que padecen de alguna discapacidad, ¿no? Entonces, pues es que así está articulada nuestra sociedad. Sería bello y maravilloso hablar desde esa perspectiva humanista, desde un todo, pero yo considero sí sectorial, hacer una cuestión específica y hacer una cuestión por sectores, un análisis por sectores, ¿no? Porque las necesidades son diferentes. Muy amable, doctora. Seguiremos conversando. Gracias. Voy a saludarla. Gracias. Perdón, estás marcada como Erika Velázquez, pero veo que no eres Erika Velázquez, pero si gustas compartirnos tu comentario. Seré yo, soy Claudia Plasencia de Defensoría Pública. Hola, Claudia. Sí, yo creo que es el tema del vínculo, pero no pasa nada. Platícanos. Ok. Bien. Mis respetos para Erika. Hace unos meses que no la saludo, pero yo quisiera compartirles desde Defensoría Pública. La verdad es que sí, efectivamente, el constructo social a las mujeres privadas de la libertad las tiene satanizadas totalmente. Comentaba la doctora que es bastante complicado el hecho de acceder como concubinos a la visita conyugal y a este tipo de prestaciones que les dan dentro del espacio de reclusión.
Yo quiero decirles de manera específica que en Defensoría Pública nosotras hemos trabajado las diligencias para poder acreditar los concubinatos de algunas personas para poder acceder a estas visitas y que se los permitan, porque ya no es permitido, tan solo en el estado de San Luis Potosí, no sé en otros lugares, ya no es permitida la carta de concubinato notariada. Esa ya no se las permiten, porque les piden que sea acreditado el concubinato ante la autoridad judicial. En este caso es con el juzgado especializado. Entonces, a lo que yo iba es a esto. Yo creo que de 10 solicitudes que tenemos para visita carcelaria en razón acreditación de concubinato, 11 son mujeres que están solicitando ver a hombres. Yo no tengo ningún registro dentro de lo que he trabajado de estas acreditaciones de concubinato, ningún registro, de verdad, de un hombre que solicite una visita de esa naturaleza. Ninguno. El trámite con nosotros es gratuito, porque también escuché que hablabas de que no tienen acceso por no tener un abogado, por no tener quien les pueda hacer este trámite. El trámite con nosotros es total y absolutamente gratuito, tanto las diligencias que nosotros hacemos con la representación y la gestión del documento, como el hecho de que el juzgado especializado no lo califica de procedente o no. Entonces, en todo ese sentido, realmente es muy lamentable que efectivamente no exista visita carcelaria de concubinos para las mujeres. O sea, realmente, de verdad, desde que empezó esta situación, que fue más o menos a mediados del año pasado, que les cambiaron esta carta concubinal de reconocimiento únicamente con testimonial judicial, no he encontrado un solo hombre que llegue a la defensoría y que pida ese servicio. Uno solo, no. O sea, son 11 mujeres, 0 hombres, por un lado. Por otro lado, este estigma de satanización de los delitos cuando los cometen las mujeres, pues es real, es un constructo social. O sea, al final de cuentas, la sociedad así nos marca. El hecho de una falla de una mujer no es igual que una falla de un hombre. En algún momento yo le explicaba a uno de mis hijos que es como las canas, ¿no? Las canas en las mujeres son vejez, las canas en los hombres son qué interesante, ¿verdad? Entonces los dejo con eso y si alguna de ustedes, todos los que están dentro del foro, los que están más allá, conocen a un hombre que quiera una diligencia para acreditación de concubinato, para ir a ver a una mujer, mándenmelo. Me cae de verdad que se lo tramitaré a la brevedad posible y recurriré a las instancias judiciales para que pueda tener yo la primera diligencia de acreditación de concubinato de un hombre para ir a ver a una mujer que está en situación de cárcel. Sí, y bueno, en razón a las mujeres en ejercicio de su derecho, todas las mujeres que conozcan que no tengan el recurso para poder pagar un abogado particular que necesiten hacer este tipo de trámite, adelante, no hay problema. Si quieren, hasta les doy los requisitos de una vez, ¿sí? Que son acta de nacimiento de los dos, comprobante de domicilio de ella, una carta de la Dirección de Ejecuciones en donde se mencione el nombre de la persona, el delito que está, por el cual está ingreso en privado de su libertad. Aparte de ello, también necesitamos las constancias de inexistencia de matrimonio de ambos. Es un requisito sine qua non. Y pues bueno, credenciales de el INE y nada más. Un solo peso no paga. ¿Sí? Entonces, en el ejercicio de este derecho, yo sí les puedo decir que la Defensoría Pública estamos trabajándolo, pero de verdad, o sea, tristemente e infortunadamente, un hombre que haya solicitado eso, no lo hay. Esa era mi intervención. Muchas gracias, Claudia. Fíjate que esto que tú mencionas pudiera parecer que no es simbólico, pero es demasiado, tiene demasiado simbolismo detrás. Muchas gracias por la información, por esa actualización. Cuando yo mencionaba en algún momento que no hay esta armonización, es precisamente porque en los estados varía, no obstante la Ley Nacional de Ejecución Penal, en los estados va variando, ¿no? Y algo, me voy a regresar a esta cuestión simbólica porque yo tengo muy marcado
el cómo las primeras ocasiones que yo llegué a acudir a un centro de reinserción social, y siempre lo comento y lo platico porque tiene que ver mucho con esto que tú bien nos relatas. Yo veía el día de la visita para las mujeres y el día de la visita para los hombres una situación muy particular. El día de la visita para los hombres, una fila enorme de mujeres, ¿verdad? De mujeres, y no solo eso, ¿sabes qué se me hizo todavía más particular? Bueno, para todos se los comparto. Las bolsas de mandado con lo que les llevan a los hombres, llenas, repletas. Para mí era muy simbólico porque iba en un sentido de hacer etnografía dentro del centro de reinserción social, ¿no? Entonces desde ahí partí y dije, bueno, ok, ya vi esto en relación con los hombres. Y llega el día de visita a las mujeres. Pues sí, mujeres también en su mayoría, pero aquí juegan otro papel. Las mujeres en el caso de los hombres eran sus mamás, sus esposas, sus concubinas, sus parejas, ¿no? En el caso de las mujeres, visitando a las mujeres, primer punto, hombres mínimos, ¿no? Y en el caso de las mujeres, visitando a las mujeres, eran su mamá y muy rara vez su hermana o su tía o algún familiar, ¿no? Generalmente la mamá en este papel, que ahí sí juega en ambas partes, de cuidadora, ¿no? Entonces, y las bolsas de mandado que se me hicieron muy particulares en el caso de los hombres, mínimo para las mujeres, ¿no? Entonces es algo que cobra valor simbólico como desde algo que es la alimentación, desde algo que son las figuras, tus seres cercanos, familiares, se replica en algo que es la sexualidad humana, ¿no? En algo que es las cuestiones eróticas, afectivas. Entonces se me hace muy, no sé, ahorita que lo mencionaste, pues vaya, me llevaste a ese escenario nuevamente, que es donde la mujer es más estigmatizada por cometer un delito, es castigada socialmente más fuerte todavía que el hombre, y por eso esa cuestión a lo que comentaba Jorge, no podemos hablar desde un sentido extenso, hombres y mujeres igual en la cárcel, porque no es así. No es así. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más había levantado la mano? No, al parecer no, ¿verdad? Bueno, ahorita que están hablando de eso, yo me acordé de un libro que leí cuando estaba como en la prepa, que les recomiendo, interesante, que se llama A la sombra del quinto sol. Y es un francés que llega a vivir a México, se enamora de una mujer oaxaqueña que va presa a la cárcel de Tepepan, y entonces él va y la visita y cuenta cómo era la vida. Y sí, en efecto, pues él es de los pocos hombres que van, pero cuenta cómo era la vida dentro de esta cárcel de mujeres. Es un libro muy interesante. Eh, ¿Algún otro comentario? No, ya no. Ok. Ay, Dios. Bueno, pues sí, ¿algún otro o ya no? Bueno, no, al parecer ya no. Entonces, bueno, nada más volverte a agradecer, Roxana, muchas gracias. Fue muy interesante, siempre lo es. Si nos puedes luego compartir la presentación estaría muy bien porque no falta quien la solicita, entonces luego es muy útil. Y bueno, reiterarles la invitación para el 13 de junio. La conferencia se va a llamar Sexo y Discapacidad, apoyos para la protección y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de personas con discapacidad en México, por el licenciado Israel Morales San Román. Entonces, bueno, muchas gracias. Que tengan muy bonita tarde. Espero que haya sido provechosa la conferencia, seguramente sí. Y nos estaremos viendo nuevamente aquí por Zoom. Cuídense mucho. Hasta luego, gracias. Gracias.